¿Qué tal amigos del Ciudadano TV? Una vez más para dialogar sobre temas que interesan al país. Y uno de los grandes temas por la coyuntura y por lo que significa la proyección nacional tiene que ver con el trabajo que lleva adelante la Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA, una entidad que comenzó muy pequeña, pero que ahora, en base a muchos proyectos, se convierte en una de las más importantes y estratégicas del país. Justamente nos acompaña en esta oportunidad el secretario nacional del Agua, Walter Solís, con quien dialogaremos sobre diferentes megaproyectos y la coyuntura que vive a propósito del invierno, sobre todo la zona del litoral. Bienvenido, Walter, al Ciudadano. ¿Cómo SENAGUA, a ser de una entidad que dependía de otra institución, se convierte en una de las más importantes por el cumplimiento de las metas, por la ejecución presupuestaria y por los proyectos que tiene hasta el año 2016? Un saludo, Marcos, y un saludo a los televidentes. Efectivamente, SENAGUA es una institución joven, es una institución creada en este gobierno en el año 2008. El señor presidente de la República dispuso pues, que aquellos organismos de desarrollo regional creados hace 30 años por la partidocracia, que debieron haber ejecutado todos estos proyectos, porque no los proyectos que estamos ejecutando ahora fueron planificados desde hace poco. Estos proyectos tienen un promedio de edad de 35 años, o sea, la capacidad instalada de nuestros técnicos siempre hubo en nuestro país. Lo que nunca hubo es la voluntad política, lo que sí lo ha demostrado el señor presidente de la República. Y lo estamos ejecutando. ¿Por qué no había esa voluntad política, Marco Antonio? Porque estos proyectos de control de inundaciones, de riego, de dotar de agua potable, como marca la Constitución de nuestra República a los ciudadanos, estos proyectos se ejecutan allá arriba en las montañas, donde nadie los ve. No son obras políticas, son obras que hay que hacer un recorrido únicamente para ver este tipo de obras. Entonces, pero es que son básicas para el desarrollo del país. Totalmente, no se las ve, pero se las siente. Ajá. El momento que ya no hay inundaciones en un sector, por supuesto, primero preservamos la vida humana, segundo, aumentamos la productividad. Solo el hecho de que no haya inundaciones, estos cultivos que se inundan en las épocas de lluvia, pues son productivos, estas áreas son productivas. Y lo más importante, preservar la vida de los humanos. La Secretaría Nacional del Agua, a partir del año 2008, empieza su gestión, efectivamente, dentro de los sectores estratégicos, pero primero ordenando la casa, viendo del CDG, del CRM, de la Junta de Recursos Hídricos, del CEDEN, del CREA, de CGPAUTE, de PREDESUR, porque es la unión de todos estos organismos de desarrollo regional. Pero entiendo que costó muchísimo unificar en una sola institución a todas estas otras entidades, que cada una tenía sus roles y tenía sus proyectos que justamente no caminaban como debía haber sido. Totalmente, y todavía nos sigue costando, porque todavía tenemos, por ejemplo, una capacidad de funcionarios que hemos heredado de otras instituciones, que estamos en todo un proceso de evaluación y en todo un proceso también de recortes respecto a la ejecución que ellos deben hacer dentro de la Secretaría Nacional del Agua. Tenemos un plan elevado pues ya a la Secretaría de Planificación respecto a cómo reorganizar, incluso con nuevas posibilidades de intervención en el área de riego, en el área de agua potable y saneamiento, o sea, ampliando la cobertura, cumplir con este ciclo integral del agua, desde la fuente, pasando por todos los usos y aprovechamientos y devolverlo a la fuente nuevamente, porque esta fuente a su vez es fuente de otros usos y aprovechamientos. Entonces esto es importante, eso es lo que estamos planificando, es lo que estamos revisando en este momento. La Secretaría Nacional del Agua recoge todos estos estudios que fueron planificados. Multipropósito Chone, hace 32 años, ya teníamos publicaciones de que debía ejecutarse, es una obra que debía ejecutarse hace 32 años. Proyecto Daubín que estamos ejecutando, de Aulevince, hace 42 años. Los estudios que estamos haciendo en Tumbaviero, en Puruanta, al norte del país, en la zona de Imbabura, hace 52 años planificados. O sea, siempre hubo esa capacidad instalada, lo que no hubo fue voluntad política para ejecutarlo. Ahora, en el tema de Chone, por ejemplo, el multipropósito Chone, el presidente de la República ha dicho varias veces que ese es un asunto, que Chone ya no debía haber seguido inundada como se ha presentado en este año, que era una cuestión de una circunstancia que ciertos sectores políticos lo manejaron a su manera para impedir que justamente se lleve adelante este proyecto.
Si ya se han cumplido todas las metas, si ya se está trabajando allá en esa zona, en los próximos años, el próximo año ya no sufrirá estas circunstancias que atraviesa por la temporada invernal. Bueno, sí, lamentablemente el proyecto de multipropósito Chone sufrió el atraso de un año, producto de una familia, incluso nos demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuvimos un fallo a favor y pudimos ejecutar la obra, pero estamos atrasados un año, en detrimento de 20.000 familias de Chone que este año nuevamente Sufrieron. exactamente consecuencias. Lo que va a hacer, y todos los proyectos multipropósitos van a mitigar el tema de inundaciones, porque no vamos a decir, no vamos a ser responsables en el momento que decimos terminamos. Que no habrá nunca más Por inundaciones. supuesto, porque hay condiciones que afectan, por ejemplo, una precipitación importante como la del 2 de marzo en Guayaquil, donde tenemos nosotros datos que superaron el 60% de la precipitación de todo el mes de marzo, 160 milímetros. En Chone, el año pasado, el año 2012, y este año también está con precipitaciones que pasan dentro de lo normal. Eso le llamamos avenidas, los técnicos, los ingenieros. Entonces, cuando se dan circunstancias, va a haber también afectación, pero no en la medida que está sufriendo en este momento. El proyecto multipropósito Chone va a ser concluido a finales de año, va a evitar y a mitigar las inundaciones en Chone de dos de los ríos que entran, que es el Río Grande, el principal, ahí va a estar la presa, la que estamos ejecutando, estará terminada a finales de año, y a través de un canal que evacúa las aguas sin pasar por Chone, se une otro río que se llama Mosquito. Pero el río, uno de los ríos que se llama Garrapata, va a seguir entrando en Chone. Lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo ya es limpieza y desasolve, situaciones que no se habían hecho durante muchos años. O sea, además, se mitigarán estas inundaciones y por supuesto damos la garantía como técnicos que estarán protegidos y controladas sus inundaciones. Además, la situación de Chone, no solamente cuando se trata de controlar o mitigar las inundaciones, sino también cuando se presenta un fuerte verano, en donde se requiere también más bien el recurso hídrico. Esta doble función tiene este multipropósito, además de otras circunstancias. Exactamente, y como dice la palabra, Marco Antonio, un multipropósito. En el momento que tenemos dos o más propósitos, en este caso es control de inundaciones, riego y otro componente importante, el riego para 2.250 hectáreas, que lamentablemente vemos en nuestro país, en la zona norte de Manabí, a pesar de tener el recurso hídrico suficiente, 3 veces más que la media mundial en la costa del Pacífico, que en verano nuestras reses no tienen que comer producto de la sequía y en invierno estas mismas reses se nos están ahogando producto de las inundaciones. Eso es lo que estos proyectos producen. Mitigar inundaciones, tener el agua suficiente para el riego en las épocas de estiaje, en las épocas de verano, y otro componente adicional que el señor presidente ha dispuesto es buscar un acueducto exclusivo que permita mantener el agua constante para la planta de tratamiento de agua potable de Chone. ¿Qué otro proyecto importante, básico y grande se está ejecutando en este momento? Porque entiendo yo que son algunos que ya terminarán en el año 2016, la mayoría de ellos. Terminarán 16 megaproyectos el año 2016. Con esto nosotros ampliamos nuestra cobertura de riego 4 veces. De las 172.000 hectáreas llegaremos a 640.000 hectáreas con riego público, y de los 200.000 habitantes que están protegidos con control de inundaciones actualmente, llegaremos a 800.000 habitantes. Esto es una inversión de alrededor de 2.500 millones de dólares, 1.000 ya se están ejecutando, 1.000 millones de dólares, por eso es el importante salto que tuvo el año 2012 la Secretaría Nacional del Agua. Hemos contratado ¿Con cuánto 6 comenzó de megaproyectos. presupuesto la CENAGUA? Bueno, hemos arrancado con presupuestos que bordeaban los 30 millones de dólares. Ya. El año 2011 tuvimos un presupuesto de 80 millones de dólares y el año 2012 terminamos con contratos sobre los 800 millones de dólares, más la ejecución de 1.000 millones. Exactamente, una contratación, porque son plurianuales los contratos. O sea, esto se termina en el año 2015, el año 2014, muchos de estos. Son 6 que se están ejecutando, aparte del multipropósito Chone, que es el más pequeño, pero es el más emblemático, es de 50 millones de dólares. Tenemos el proyecto Daubín de 200 millones de dólares, que regará 177.000 hectáreas en las 2 provincias, en la provincia del Guayas y en la provincia de Los Ríos,
Tenemos otro proyecto importante que a los 35 años se termina, el proyecto Chongón-San Vicente. Se hizo la presa de San Vicente, se hizo el trasvase, se hizo el embalse de Chongón, pero no se conectó nunca un canal para que pueda abastecer de agua esta presa. Con esto regaremos 7.700 hectáreas. Este proyecto lo está construyendo una constructora ecuatoriana, Hidalgo Hidalgo, con bonos del Estado. Y los otros 4 proyectos, tres proyectos que son de control de inundaciones de la cuenca baja del río Guayas, que son Bulubulo, Cañar y Naranjal. Todo esto establece una contratación directa de $800 millones más todo lo que tenemos que hacer en obras de compensación. En expropiaciones nos suman $1.000 millones, que fue lo que hemos contratado el año 2012, excepto los 2 contratos que ya teníamos, Chone y Chongón San Vicente, que fueron contratados en el año 2011. Ahora, ¿cuántos habitantes se benefician de estas obras, de estos megaproyectos? ¿De qué manera y cuántos? Bueno, de los 16 megaproyectos, como siempre le sé decir al señor presidente, tenemos megaproyectos desde la frontera norte, desde Imbabura, desde el Carchi, en la zona de Parayachay, hasta Loja, con Matala, Casas Viejas. Entonces, estos 16 megaproyectos van a beneficiar, y estos $2.500 millones de inversión hasta el año 2016 benefician directamente, con amplitud de riego, a 620.000 hectáreas y beneficiados los habitantes de control de inundación a 800.000 habitantes. Es decir, es una importantísima cantidad de población del país. Estos días se presentaron, y usted lo mencionó hace poco, lluvias fuertes, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que sobrepasaron los pronósticos y el control que se había establecido. Y allí también se presentaron problemas en sociovivienda, que es uno de los proyectos emblemáticos que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué se presentaron estas inundaciones en esta zona cuando se supone que también debía haber establecido ya un manejo mucho más adecuado, aprovechando la experiencia que se tiene en el manejo de estas circunstancias? Sí, Margot, y es importante anotar, Sociovivienda es un proyecto de 2.600 viviendas. Se vio afectado, por supuesto, el día 2 de marzo y el 12 de marzo, producto de precipitaciones extraordinarias que le llamamos los técnicos avenidas en esta zona, y que a pesar de que los diseños fueron aprobados y construidos de acuerdo a los diseños que se ejecutaron y se aprobaron y fiscalizaron por quién tiene la competencia en el sector, nosotros somos muy respetuosos de las competencias. En este caso solicitamos al municipio de Guayaquil los permisos correspondientes por el uso del suelo, y a quien corresponde, a la concesionaria Interagua, la aprobación y fiscalización de lo que íbamos a ejecutar. Pero a pesar de los diseños que se hicieron, que son tuberías de 2,50 metros, 2,25 metros, diámetros interiores, cámaras de 3x4, en 2 puntos, en el Colegio Vicente Rocafuerte y en los multifamiliares, los bloques multifamiliares, se presentaron obstrucciones a estas tuberías, a estos sistemas de agua que están diseñados para que transporten agua, más no lodos y basura. Lodos y basuras que nos venían desde los cerros colindantes. Estamos en una zona donde hay invasiones. Este arrastre produjo que se taponen las rejillas y se produjeron 2 inundaciones puntuales. En el Colegio Vicente Rocafuerte, en los bloques multifamiliares, claro, afectando a 70 familias. Ni una sola familia debe ser afectada, porque para eso están en estos sectores donde tienen todos los servicios básicos. Pero lamentablemente, de los cerros colindantes, de las invasiones donde no tienen los servicios básicos, nos llegaron estas descargas, que luego de una intervención también programada por nosotros, por el Gobierno Nacional, a través del MIDUBI, inmediatamente se elaboraron descargas desarenadores, que le llamamos los ingenieros, y las siguientes lluvias ya no pasó ningún problema. Son 70 familias que han sido afectadas, 14 tienen problemas puntuales que se van a ser reubicadas mientras se construyen desarenadores, pero pueden volver a vivir a estas viviendas el momento que se termine esto. Claro. Sí. Pero en este momento ya no ha habido ninguna inundación adicional, como en el resto de la ciudad, producto de las últimas precipitaciones. Ya, una cuestión más. En estas circunstancias también se comenzó a hablar de lo que significa el modelo de desarrollo en la ciudad de Guayaquil, un modelo de desarrollo que muchos alaban, porque sí, algunos sectores de la ciudad ha tenido un desarrollo muy importante, pero justamente estas zonas apartadas, alejadas, que no tienen los servicios básicos, tienen consecuencias. ¿Cómo calificar un poco
esta circunstancia, este modelo de desarrollo que lleva adelante el municipio de Guayaquil, específicamente el alcalde Jaime Nebot durante muchos años y que ahora se ha puesto en entredicho por estas circunstancias? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con un modelo de desarrollo exitoso, pero un modelo de desarrollo exitoso para todas y para todas, o sea, llegar a estos sectores también, estos sectores donde están, nosotros sí hemos llegado con los servicios básicos, porque no estamos nosotros en San Borondón construyendo los proyectos de vivienda, son proyectos de vivienda sociales que están muy cerca de las invasiones, están colindando con las invasiones en los sectores de Nueva Prosperina, en los sectores de Monte Sinaí, hemos hecho Ciudad Victoria en la zona de Monte Sinaí. O sea, hay que llegar a estos sectores también. Y es lo que ha hecho el gobierno nacional. Estamos de acuerdo a hacerlo, pero también para todos y para todas. Ministro, gracias por atender al ciudadano. A la orden. Hemos conversado con Walter Solís, secretario nacional del Agua, Senagua, esta entidad que lleva adelante importantes proyectos, megaproyectos para beneficio y desarrollo del país. Y también hemos tenido la oportunidad de revisar lo que significa la coyuntura respecto a esta estación invernal que ha causado muchos problemas y conflictos, especialmente en la zona del litoral ecuatoriano.